George William Friedrich Hegel. Nació en 1750 y falleció en 1831. Su ciudad natal es Stuttgart, Alemania. En 1801 ingresa a la Universidad de Jena. La fenomenología del espíritu, publicado en 1807, fue uno de sus trabajos más importantes. Hegel realizó contribuciones fundamentales en una gran variedad de campos de la reflexión humana que abarcan la filosofía de la historia, la estética y la ética social. La filosofía de Hegel se basa en la relación entre los dos conceptos fundamentales de la filosofía: la naturaleza, según la filosofía griega, y la idea del espíritu tomado de la filosofía cristiana. Hegel busca la conexión entre naturaleza y espíritu. Estos temas los desarrolló en una serie de obras presentadas bajo el título genérico de Lecciones. A Hegel se lo ha criticado mucho en los últimos 30 años porque se ha criticado la idea de dialéctica como un progreso histórico. Lo que Hegel viene a postular es que la historia es un desarrollo permanente y que ese desarrollo es un desarrollo dialéctico que se da por medio de afirmaciones, negaciones y superación de las negaciones, otra vez la negación que niega lo establecido y la conciliación del tercer momento dialéctico que contiene a los antagónicos, y así la historia va avanzando a través de la negación que las nuevas formas históricas ejercen sobre las antiguas. Esto entrega un sentido lineal de la historia. En efecto, en Hegel hay una continuidad, una linealidad de la historia, y cada una de las formas dialécticas que se constituye es una totalidad. La realidad es dinámica, dice, por lo tanto toda afirmación conlleva una negación. Y esa negación enriquece a la afirmación, la vuelve fluida y aceptable. La negación no significa una mera oposición. Es el principio de contradicción que permite arribar a una síntesis. Por ejemplo, si queremos definir el ser, tenemos que pensar también en el no ser. En el sistema de Hegel, el ser objetivo se opone a su antítesis, el ser subjetivo. La síntesis es la unidad de ambos postulados. El ser es una suma de objetividad y subjetividad. Su novedad es que ve la síntesis como algo en transformación incesante. Lo que hace avanzar al pensamiento es lo que lo desmiente. Marx. Nace en 1818 en Prusia Occidental, fallece en 1883. Fue un pensador, socialista y activista revolucionario alemán. Estudió en las universidades Bonn, Berlín y Jena, doctorándose en filosofía en 1841. Sus categorías explicativas son socialismo científico, economía en la sociedad capitalista. Marx transforma la noción simbólica de praxis en un concepto histórico y sociológico, el de la producción, haciendo referencia al trabajo, cualquier actividad humana de formación y transformación en la naturaleza. Al mismo tiempo, nos plantea el concepto de ideología, es decir, de conciencia. La producción forma el ser del hombre, es decir, que lo que son los hombres coincide por consiguiente con su producción, tanto con lo que producen como con el modo de cómo lo producen. Otro de los conceptos a estudiar de Marx es la concepción materialista de la historia, que explica que, en tanto que es historia de los hombres, es inseparable de sus condiciones materiales de producción, en la medida que para hacer historia los hombres han tenido que estar en condiciones posibles de vivir. Entonces, es necesario presuponer la actividad de producción. Según Marx, la base de la historia es la economía. Entonces, con esto afirma que la historia solo puede ser comprendida a través de un estudio de las condiciones de producción de cada época.
La base económica determina las formas de pensar y de conciencia de los hombres, porque cada sociedad está compuesta por una infraestructura y una superestructura. Utiliza el término infraestructura como base económica y una superestructura para referirse a la ideología. Entonces, nos plantea que la ideología depende de la base económica, por lo que la forma de pensar de cada época es la ideología de la clase dominante. Por lo tanto, la alienación se da en ambos niveles. Es preciso acabar con la alienación económica para eliminar la ideológica. Esta deshumanización de la producción y alienación del ser humano está propiciado por una división de trabajo basada en una diferencia de trabajo físico e intelectual, lo que divide a la sociedad en dos clases sociales. La burguesía, que serían los dueños de los medios de producción, y el proletariado, que son los que solo poseen fuerzas de trabajo. La solución que propone Marx es que el proletariado tome conciencia de clase y se levante contra los capitalistas. Dice que solo así se podrá poner fin al capitalismo, lo que también implicaría el fin de las clases sociales y de la propiedad privada. Enrique Dussel nace el 24 de diciembre de 1934 en Mendoza, Argentina. Exiliado político desde 1975 en México, hoy ciudadano mexicano, es profesor en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana en Ciudad de México y en el Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fundador, con otros, del movimiento Filosofía de la Liberación. Trabaja especialmente el campo de la ética y la filosofía de la liberación. La filosofía de la liberación es un movimiento teórico-político que se ha desarrollado en Latinoamérica. Surge en los años 70 a partir de un proyecto filosófico de raíces profundamente antiimperialistas, ideada por un conjunto de pensadores latinoamericanos. Enrique Dussel es uno de los principales exponentes. Dussel enfatiza la necesidad de pensar el discurso filosófico en estrecha relación con sus condicionamientos geopolíticos. Dussel afirma que el capitalismo ha borrado la condición humana de aquello a lo cual impone su dominio. Se ha erigido como sistema y forma de explotación del hombre por el hombre. La filosofía de la liberación no es mera teoría, es una praxis eficaz que presupone la concienciación personal, social, situación de dependencia vivida en Latinoamérica, de tal modo que se pueda transfigurar la situación de subdesarrollo, mostrando sus causas y las vías de liberación de la dependencia y opresión. Postulados básicos de Dussel. La crítica al eurocentrismo permite que los europeos se descubran a sí mismos. Examinar es mirar el papel que ha cumplido Europa en la modernidad. Los europeos son eurocentristas en razón a que creen que han construido una gran civilización. No reconocen la influencia de otros pueblos y culturas en la edificación de su realidad. La modernidad está llevando a la destrucción de la vida en la tierra. También genera una desigualdad gigantesca en lo económico y cultural. La economía de la modernidad se denomina capitalismo y debe ser superada, pues es una economía devastadora.